Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Para San Mateo, una palabra fue suficiente para dejar su vida anterior y empezar una vida nueva. La palabra clave que Jesús le dijo a Mateo fue: sígueme. Y dejándolo todo, siguió a Cristo. ¿Quieres saber la vida de San Mateo, su pasado, su transformación, su misión y su martirio? Lo vamos a estar hablando aquí en este programa. No te vayas y ya regresamos. Es una alegría contar con su presencia siempre en este programa. Hoy vamos a hablar de un gran santo que nos da una gran lección, cómo dejarlo todo y seguir a Jesús. Hoy vamos a hablar de San Mateo. Pero Mateo pertenecía antes de ser llamado con Cristo, o Cristo antes de que le llamase, pertenecía a un grupo muy especial en aquel tiempo que se llamaban los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos, Padre Daniel, en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús, los publicanos era un grupo de personas que tenían un trabajo específico, que era cobrar el impuesto para el emperador, ¿no? Luego de esta sección de personas se desprendía otro grupo, que era uno que se encargaba también de administrar esos impuestos y que a veces pues no lo hacía de manera correcta, ¿verdad? Esto causaba que el pueblo se molestara. Sí, esos eran los publicanos. Entonces ellos se encargaban de pedir los taxis o el diezmo a los que eran comerciantes. ¿A quién más le pedían el taxi? ¿O a quién más le cobraban impuestos? Sí, le cobraban impuestos a todos los que estaban bajo la autoridad del imperio. Del imperio romano. Sí. Padre Luis, ¿dónde nació Mateo? ¿De dónde viene este hombre tan importante que incluso nos dejó uno de los grandes evangelios en las Sagradas Escrituras? Sí, se dice que era de la región de Galilea, como casi la mayoría de los primeros que Jesús llamó, pero ahí específicamente dice que vivió en Cafarnaúm, una de las ciudades más importantes, ¿verdad?, de esa región de Galilea, una ciudad comercial. Entonces, estos publicanos, como lo decía el Padre Daniel, buscaban las áreas donde se estaba explotando, más bien, o estaba el negocio muy bien para poder ir a recaudar los impuestos a los comerciantes. Se puede entender así porque si él nació en Galilea y después se vino a Cafarnaúm, que es la misma región, él puso este lugar específico para poder hacer su trabajo más cercano y mucho mejor. Sí, pues recordemos que ellos, al buscar hacer la mayor recaudación de impuestos, porque ellos también pues un porcentaje, ¿verdad?, o cobraban impuestos más altos, y ellos pues se quedaban con una gran parte de esos impuestos y lo que le entregaban al Imperio Romano. Entonces buscaban los lugares más estratégicos donde había mucho comercio, había mucho cruce del comercio, y además también recordemos que incluso en el templo, ¿verdad?, también por ahí cerca del templo se colocaban para hacer el cambio de moneda. Entonces son siempre lugares muy estratégicos donde se manejaba, donde se movía mucho dinero. Interesante, ¿verdad? Un publicano, Padre Daniel, ¿cómo era visto ante la sociedad? ¿Qué reputación tenía ante aquellos que vivían en aquel pueblo y aquellos a los cuales le cobraba los impuestos? ¿Cómo era la reputación de un publicano? Vamos a pensar en alguien que va y toca a la puerta de nuestra casa y nos dice, hay que pagar la deuda, ¿no? Hay que reportarse. Entonces, esa sensación que nos crea a veces que alguien venga y nos pida dinero, que nos tenga que recordar nuestra responsabilidad,
Bueno, esa sensación era causada en todo el pueblo por este grupo de los publicanos, ¿no? Así como incomodidad, rechazo, los veían con sospecha, así un grupo bastante, digamos, bastante odiado o rechazado, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes creen que en ese tiempo donde Mateo, vamos a centrarnos en Mateo simplemente, que la sociedad estaba conforme con pagar los impuestos al César o al Imperio Romano? Sí, recordemos que en ese tiempo pues había mucha inconformidad, ¿verdad? El pueblo ya estaba cansado del dominio romano, entonces siempre estaban con esa sensación de que cualquiera que estuviera apoyando al Imperio Romano pues era un enemigo del mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Del mismo pueblo. Y ellos mismos eran judíos. Sí. O sea, era como traicionar su propia gente, traicionar su propio pueblo. Se podría ver de esa manera. Sí, claro, porque pues ellos pertenecían también a los judíos, ¿no? Y en lugar de que fueran, pues, a que los ayudaran, al contrario, los perjudicaban y les robaban, ¿no? Ese es era el asunto por el cual el pueblo judío los rechazaba, los sentía como, pues sí, como coraje hacia ellos, ¿no? ¿Qué requisito podemos ver o pensar que necesitaba alguien para ser publicano? ¿Qué sería el requisito para decirle a un romano, yo quiero ser parte de los publicanos, yo quiero ayudarte a recaudar los impuestos? ¿Cuál sería el requisito que se les pedía? Pues yo creo que principalmente que tuvieran alguna preparación en el conocimiento de la ley romana, también que fueran personas que tuvieran un puesto en el grupo, entre los judíos, ¿no? Alguien reconocido, alguien que tuviera la autoridad como para decir, no, hombre, emperador, tú tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Yo me imagino que el perfil de un publicano podría haber sido así. Un publicano, padre, ahorita vamos a ver, era una persona rica en el tiempo de Jesús, como vamos a poner Mateo, ¿se consideraba una de las personas más pudientes, más ricas de la sociedad? Sí, ese es lo que iba a decir, que también otro de los requisitos era que ellos tuvieran una solvencia ya económica, porque muchas veces ellos pagaban primero el impuesto de su propio dinero, le pagaban el impuesto a Roma y luego ya ellos hacían el cobro a los demás ciudadanos. Entonces muchos ya tenían que tener, ¿verdad? Eran pues como una especie de prestamistas también, podríamos decir, que ellos primero le daban ellos de su propio dinero a Roma, pero luego ellos también, ¿verdad? Tenían que cobrar y pues lo hacían con intereses, ¿verdad? Pues aquí está todo, el sentido de entra y saca, ¿verdad? De un publicano. Pues queridos hermanos y hermanas, la vida de Mateo fue muy importante y muy interesante. Vemos cómo él estaba muy enfocado en dinero, en pagar impuestos y bueno, de parte de los demás y dar el dinero a los romanos. Pero vamos a continuar la transformación de este gran santo cuando regresemos en unos instantes. No se vayan, ya regresamos. ¿Quién podría imaginar, teniendo el corazón fijo en el dinero, en recaudar impuestos? Qué sorpresa tan más hermosa para Mateo. Cuando ve la presencia de Cristo y le dice, sígueme. Qué interesante, padres. Imagínense a este hombre en una mesa, quizás con monedas enfrente de él, un tesoro por acá, a un ladito, y Jesús va pasando. Y simplemente una palabra es suficiente para este hombre. Sígueme. Y dejando la mesa y todo, lo sigue. ¿Qué opinan de este llamado? Pues mira, ahorita me hiciste pensar en una pintura cuando describiste la escena del llamado de Mateo, que precisamente se llama La vocación de Mateo. Pero para esto tenemos que trasladarnos a la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Hay una capilla que, entrando a la iglesia al fondo a la izquierda, se encuentran 3 pinturas de un famoso pintor llamado Michelangelo de Caravaggio, ¿no? Ahí precisamente se ve la escena del llamado de Mateo, una escena profunda, ¿no? Es Jesús que lo mira, que lo señala y que inclusive Mateo está en actitud como de asombro, señalándose a sí mismo diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo digno del llamado de Dios?
No sé, más o menos me imagino así la escena, no sé cómo ustedes se imaginan en este momento. Yo me imagino, bueno, padre, ¿qué opinas tú? Sí, yo también, ya recordemos que en otras ocasiones hemos hablado cómo esa mirada de Jesús era tan especial, tan penetrante, que no necesitaba ni muchas palabras. La pura mirada ya era una mirada que llamaba, ¿verdad? Que invitaba, y la palabra es muy sencilla, sígueme, ¿verdad? No más, no trató de convencerlo con nada, no le dio argumentos, simplemente esa palabra, ¿verdad? Tan fuerte, que Mateo es capaz, ¿verdad?, de olvidarse de todo y seguir, ¿verdad? Padre, se me hizo interesante, dijiste olvidarse de todo. ¿Tú crees que se olvidó de su fortuna, de sus monedas, de sus tesoros que haya tenido en este momento y simplemente se enfocó en el rostro de Jesús, en aquella palabra, sígueme, y lo dejó todo y lo siguió? ¿Tú crees, padres, pensaría que él pensó en lo que dejaba atrás o simplemente aquella mirada, aquella palabra se le hizo olvidar completamente todos sus tesoros y todo lo que tenía y simplemente siguió a Jesús? ¿Ustedes creen que él pensó en lo que iba a dejar? Pues yo creo que sí, porque inclusive el primer signo que da del encuentro con Jesús es una fiesta. Mateo organiza una fiesta de tan feliz que se siente de recibir el llamado de Jesús y de su respuesta, que yo creo que también aquí ya él se está compartiendo lo que tiene, ¿no? Ya como aprende a entender de qué se trataba el llamado de Jesús, ¿verdad? Que además era de dejarlo todo, de seguirlo, también era de que los bienes, pues Él los comparte, ¿no? Y es la sorpresa de la llamada, ¿no? Una llamada de Dios, yo creo que todos lo hemos vivido así, la llamada a dejarlo todo, pero también a darlo todo. Entonces, al ver ese llamado, Mateo, ¿sintió ya la transformación? ¿Sintió ya la conversión? ¿Sintió una alegría que Jesús le llamara? Yo creo que sí, pero vivió también un proceso de discipulado, ¿no? De ir conociendo también al Maestro, ¿no? De ir sabiendo cuál era la voluntad de Jesús para cada uno de sus apóstoles, ¿no? Entonces yo creo que también vivió un proceso de conversión, un proceso de seguimiento de Jesús. Me gusta mucho, padre, la imagen que has puesto de esta pintura y que dice a Mateo, ¿me estás llamando a mí? Como de una sorpresa grandísima. Pero padre, en esta fiesta que hizo, padre Luis, ¿qué pasó? ¿Qué crítica recibió Jesús al ir a esta fiesta de Mateo? Sí, porque bueno, recordemos que los fariseos, los escribas, siempre estaban detrás de Jesús a ver con quién se reunía, dónde se metía. Entonces, cuando ven que se mete a la casa del publicano, ¿verdad?, ya odiado por todos, que estaba del lado de Roma, y eso sirvió para que señalaran, miren, se ha metido a la casa de un publicano. Y eso era un escándalo tremendo, ¿no? Que alguien se metiera. ¿Por qué? Porque eso era ya también ponerte en riesgo de quedar impuro, porque estabas, ¿verdad?, con alguien que era casi considerado como un pagano. No era un pagano, pero era considerado al tal un pagano, o como comparado con una prostituta o con alguien de mala reputación, ¿no? Pero a Jesús no le importó. No, porque es ahí donde también resuenan las palabras de Jesús, cuando dice, precisamente en el capítulo 9 de Mateo, ¿no? Dice, no son los sanos los que necesitan, ¿verdad?, sino son los enfermos. Y ahí es donde toma sentido el llamado de Mateo, cuando dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Es decir, que el apóstol que necesita de esa sanación de Dios, ¿verdad?, experimenta en sí mismo la misericordia de Dios para poder entregarse a Él. Yo vine a rescatar lo que estaba perdido, dice Jesús, ¿verdad? Entonces viene y rescata. Padre, ¿cómo ves este llamado? Sí, también, y pienso mucho, yo creo que como Mateo, ya, ¿verdad?, en su evangelio escrito, por supuesto, mucho tiempo después, cómo fue él describiendo a través de las parábolas ese proceso, precisamente ese proceso de conversión, y cómo él descubrió, ¿verdad?, en las parábolas, de la parábola, por ejemplo, del tesoro en el campo, de la perla, ¿verdad?, todas esas que hablan, ¿verdad?, de cómo él descubrió un tesoro invaluable, ¿verdad?, que fue Jesús. O sea que todo lo demás, las perlas o el dinero que tenía, lo material no tenía tanto valor. Ahora encontró la verdadera perla fina.
el verdadero tesoro. Padre, hay un pasaje de la Biblia que habla de un publicano que saca cosas nuevas y viejas de un tesoro. ¿Cómo dice, Padre? Sí, que dice que todo escriba, letra, o sea, todo aquel que conoce, ¿no? Es que se parece a un anciano que abre el tesoro y saca cosas antiguas y cosas nuevas, ¿no? Ese es precisamente el centro del Evangelio de San Mateo, ¿no? Porque es realmente él mismo que está hablando, ¿no? Es decir, él hace como un resumen de su vida, ¿no? De quién era, las cosas antiguas, y de quién ahora será, que es el apóstol del Señor, ¿no? Entonces, ese pasaje podemos decir que resume el mensaje central de Mateo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta cómo era tu vida anterior y cómo ha cambiado tu vida ahora que tienes este encuentro con Jesús. Pero qué sorpresa que al decirle sígueme, no solamente le dice Jesús que sea su discípulo, sino que vamos a ver que después lo va a escoger como uno de sus apóstoles. Y ser apóstol de Jesús, Padre, ya lo hemos hablado, que es un gran privilegio porque hace todo lo contrario en el tiempo de Jesús. Antes los estudiantes escogían al maestro, ahora el maestro escoge a los estudiantes, que es hermoso. Podemos ver cuando Jesús estaba llamando a sus 12 apóstoles. Imagínense la emoción que sintió Mateo al sentirse llamado como apóstol. Y que yo creo que fruto de esto fue el que haya escrito un evangelio, ¿no? Porque él conoció al Señor, entonces puso por escrito su experiencia, ¿no? Inclusive podemos volver otra vez a viajar a Roma y ver esta imagen también de Mateo que está escribiendo en esta misma iglesia de San Luis, que está escribiendo su evangelio. Una imagen bastante interesante. ¿Cómo está la imagen así rapidito? Sí, ¿Está dictando está un ángel? él escribiendo y hay un ángel que le está dictando y tiene dos dedos así en este gesto, indicándole el versículo 2 del primer capítulo de Mateo. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que significa estos dos dedos del arcángel. No se vayan, ya vamos a regresar en un momentito. Qué hermoso es ver, padres, cuando Jesús llama y la gente responde, dejándolo todo, sin importarle los bienes materiales, sin importarle dejar las cosas que le estaba atando aquí en la tierra, simplemente dejarlo y seguirle. Es lo que le pasó a Mateo, ¿verdad, padres? Pero, padre Daniel, usted estaba hablando de una pintura muy hermosa que habla, o más que todo representa, donde Mateo está escribiendo quizás su evangelio y hay un ángel. ¿Nos puede describir un poquito más sobre esta pintura? Claro que sí, con mucho gusto. Nos volvemos a trasladar a Roma, ¿no? A la misma iglesia de San Luis de los franceses. En el centro está esta colección de 3 pinturas de Caravaggio, se encuentra la pintura de Mateo Evangelista, ¿no? Que es una pintura hermosísima, ¿no? Y que arriba, sobre el apóstol Mateo, está un ángel que tiene sus dedos así juntos y está marcando un 2. Y eso se refiere al versículo 2 del primer capítulo del Evangelio de San Mateo, que dice, Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Es decir, la estirpe de Abraham, ¿verdad? Viene y termina en Jesús, ¿no? Es de donde viene el origen de Jesús, ¿no? De nuestro padre Abraham, ¿no? Es algo muy interesante para los judíos, porque recordemos que el Evangelio de San Mateo estaba dirigido a la comunidad judía y griega. Muy excelente. ¿Cómo ves, padre, esta pintura? También no la conozco, espero ya pronto tener la oportunidad de conocerla. Me hace falta conocer mucho. Pronto vamos a ir, padre, no te preocupes. Dios mediante. Pero sí me llamó la atención. Yo la he visto, digo, acá en digital, pero no conocía, ¿verdad? Esta explicación, ¿verdad? Sobre el capítulo 2. Pero sí, porque también pues, la distinción del Evangelio de Mateo es la genealogía de Jesús, ¿verdad? El origen, ¿verdad? de Jesús, su origen, digamos, humano, ¿verdad? Su descendencia humana, pero también, ¿verdad? El designio de Dios sobre esa descendencia, sobre esa genealogía humana, ¿verdad? de Jesús, ¿verdad?
Me imagino que para Mateo era muy importante, ¿verdad? El origen de Jesús, y por eso habla desde Abraham, Claro. para darnos a conocer de dónde viene Jesús, su origen, su raíz, como hablabas tu padre, por eso está en su evangelio. Claro, de hecho, literalmente así comienza el Evangelio de San Mateo. Estos son los orígenes de Jesucristo, hijo de David, ¿no? Es para decir, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú quieres recalcar algo que amaste, algo que viviste, porque Él lo vivió, Padre. Me imagino que Él estuvo los 3 años con Jesús en su evangelización, viendo los milagros, los prodigios y las enseñanzas que Jesús hacía. Él estuvo muy atento a todas las cosas que estaba haciendo Jesús con las personas. Sí, claro, inclusive sabemos que su misión, su evangelización cruzó la frontera de Israel, ¿no? Él vivió en Etiopía, ¿no? Allá fue donde fue a evangelizar, ¿no? A llevar el mensaje de Jesucristo. Sí, sabemos eso, Padre, que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él se fue a Etiopía a evangelizar allá. Y evangelizó muy fuertemente, que causó mucha controversia contra todos aquellos que estaban allá, que profesaban otras creencias, quizás adoraban otros ídolos, pero Él fuertemente llamó y envió y llevó el cristianismo a este país de Etiopía. ¿Cómo vemos su misión ya como un gran misionero en este país, Padre Luis? Sí, yo imagino que ya él, llevando en su corazón ya también de esa experiencia con el resucitado, no solo con Jesús, ¿verdad? En el tiempo que él estuvo como apóstol del Señor, pero después de la experiencia post-pascual, ¿verdad? Llevar en su corazón, ¿verdad? Todo eso, pues ese deseo, ¿verdad? Ardiente de comunicar lo que él vivió, de esa experiencia muy personal, que claro, como decimos, también tuvo que incomodar a gente en esos lugares a donde él llegó, ¿verdad? Como quien dice, derribando ídolos. Y eso hacía definitivamente, porque he descubierto que en Etiopía había 2 grandes reyes que se consideraban dioses y la gente los veneraba, los adoraba, y él vino y predicó en contra de ellos y dijo, no, lo que están haciendo no está bien, hay un Dios al que solamente debemos de adorar. Y eso incomodó mucho a los magos por haberles dicho a la gente que no estaba bien adorar a estos magos. Entonces se los hizo como enemigos en Etiopía, y esos fueron los primeros incomodados con Mateo por su predicación. ¿Cómo podemos ver este encuentro entre los magos y Mateo en su predicación, Padre Daniel? Bueno, pues me imagino que primero en la práctica de la manera en la que ellos vivían su religiosidad, ¿no? O sea, San Mateo inclusive pues lleva consigo su experiencia de Jesús y la lleva a tal extremo que él recibe el martirio, es decir, a él lo matan después de haber celebrado la Eucaristía, ¿no? Es algo también que para la tradición cristiana pues tiene mucho sentido, ¿no? Un apóstol que muera después de celebrar la Eucaristía, ¿no? Algo que creo yo que en la vida de San Mateo se ve claro, ¿no? Que su amor por Jesús, ¿no? Así fue, ¿verdad? Sabemos que él se había ganado ya muchos cristianos en Etiopía, y también donde estaba predicando, mucha gente ya lo estaba siguiendo, y eso estaba incomodando a todos estos idólatras, a todos estos que profesaban otras ideologías, y se ganó muchos enemigos, la verdad, pero también se ganó mucha gente que lo empezó a seguir. Incluso la sobrina de uno de los reyes de Egipto se convirtió al cristianismo, y quizás fue uno de los grandes problemas que tuvo para que pudiera llegar al martirio, porque el rey de Egipto se quería casar con su sobrina, y su sobrina ya era cristiana, se había convertido por las enseñanzas de Mateo, y eso le incomodó mucho al rey, y este rey fue quien mandó martirizar a Mateo. ¿Cómo ves, Padre, este conflicto entre el bien y el mal que tuvieron que pasar estos santos? Sí, bueno, ya sabemos que pues, de los 12 apóstoles, la tradición nos dice, ¿no? Que excepto San Juan, ¿verdad? Este evangelista no murió martirizado. Quiere decir, ¿verdad? Que Jesús mismo les anunció, ¿verdad? Si esto me lo están haciendo a mí, ustedes también van a sufrirlo, para dar testimonio de mí. Y bueno, yo creo que San Mateo con gusto aceptó el martirio, y más todavía, como lo dijo el Padre,
en un momento tan sublime, ¿no? Después de haber celebrado el sacrificio de Cristo, Él mismo también, ¿verdad?, experimenta el sacrificio y se une, ¿verdad?, al sacrificio de Cristo. Ahora sí que también bebió del cáliz de Jesús, ¿verdad? Y fue muerto, martirizado a filo de espada. Padre, algo que le llame la atención de este gran apóstol, de este gran santo Mateo. Su respuesta pronta al Señor, que no dijo voy después, sino ahorita. Para ti, Padre, algo que te llame la atención muchísimo de Mateo. Pues para mí fue la respuesta de él generosa. Como dice, organizó una fiesta, seguramente repartió sus bienes con la gente necesitada. Es decir, cuando Dios te llama también te invita a que seas generoso en esa respuesta. Padres, les quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado en este programa, Padre Daniel. Gracias, que Dios te bendiga y te deseo lo mejor en tu futuro. Padre Luis, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos. A ustedes por habernos acompañado en este programa, muchísimas gracias. Les vamos a dejar con la bendición de nuestro Padre Dios, los 3 sacerdotes que les hemos acompañado en este programa. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.